Buenas tardes, somos el grupo de griego de primero de bachillerato de IES Ornia y queremos hacerte una serie de preguntas sobre ti y tu editorial, principalmente. Genial, encantadísimo. ¿Por qué el nombre Hoja de Lata? Vale. Hay dos motivos. El primero era que a mí, cuando empezamos a pensar en la editorial, tenía la feliz idea de envasar los primeros ejemplares de cada tirada. Es decir, que a ti como estudiante, como periodista cultural, como librera, como bibliotecaria, te llegara una lata desde nuestra editorial en la que la tuvieras que abrir para ver qué libro, qué novedad tenía dentro. Esas latas están hechas de hojalata. Tuvimos que descartar la peregrina idea porque para el tamaño de nuestros libros solo se producían en China y me parece que eran un pedido mínimo de 50.000 unidades, por lo tanto, nada, lo olvidamos esa primera locura, pero sí que nos remite también el nombre de hoja de lata a esos juguetes de hojalata que tenían nuestros abuelos, vuestros bisabuelos supongo, que son eternos, que puedes seguir jugando con ellos 50 años después, 100 años después, y nos gustaba que ese sea el espíritu de nuestra editorial, que sean títulos no para este momento, para 2025, sino que sean títulos hechos para durar, que puedan seguir manteniendo el interés dentro de 30, 50, 100 años. Por tanto, quisimos hacer una editorial duradera y eterna como la hojalata. Luego el toque de hoja de lata, hacerlo el nombre un poco más poético, pues fue un guiño también a una editorial portuguesa que nos encanta, que se llama Tinta da China. Entonces, hoja de lata. También pareció a mí y a una compañera muy interesante, en el folleto que nos disteis ponía 12 años dando la lata. ¿También tiene algún propósito con el nombre? Sí, el año pasado, perdón, era 10 años dando la lata, que lo hicimos con nuestro 10º aniversario. Y bueno, nos parece que la filosofía editorial de nuestro sello es un poco diferente, es un poco gamberrete. Entonces, como tienes de logotipo un robot y tienes una filosofía editorial un poco distinta, no nos pudimos resistir a la idea de ese mono con platillos, robot con platillos, que son insufribles porque hacen muchísimo ruido. Entonces hicimos una especie de, no sé si visteis el póster que la acompañaba, una especie de robot de hojalata, Godzilla, que andaba por ahí persiguiendo a la gente con sus platillos y arrasando la ciudad, ahí dando la lata. Vale, mi pregunta es ¿qué formación académica tienes? ¿En qué te has especializado? Sí, yo tenía que haber sido un Andrés o un, ¿cómo se llama el compañero de historia? Joel. Un Joel. Yo estudié historia y me quería orientar hacia la educación secundaria, pero cuando estaba terminando el curso ahora es un máster, aquella era un curso de aptitud pedagógica, que eran muy pocas horas a la semana y demás, me quedaba tiempo, entonces empecé a trabajar y me contrataron en Casa del Libro. Y lo que vi allí, el trabajo de librero, me alucinó, me encantó. Entonces, aparqué un poco el plan inicial de ser profesor de secundaria para continuar por el mundo del libro. La crisis de 2008 me pilló siendo librero, me despidieron en 2011 y entonces en ese momento de impasse vital en el que en una época de crisis tremenda tienes que hacer algo con tu vida, perdón, se me olvidó decir, con el primer dinero que gané con mis trabajos me lo gasté en hacer un posgrado en edición, que me gustó tanto el mundo del libro que me decidí formar profesionalmente. Y pues eso, cuando resulté despedido, lo que hice con la pasta del despido pues fue invertirlo en nuestro proyecto editorial. Y esa primera pasta de hoja de lata, ese primer dinero, salió de nuestros ahorros y de nuestros despidos. Por tanto, formación académica en la secundaria y el bachiller de letras, y una licenciatura en historia, de aquella era licenciatura en grado, y después un posgrado en edición. Y sobre todo la experiencia laboral de la librería, que es algo que no te da la formación académica, pero que es muy interesante. Bueno, aprovechando que me has dicho lo de la crisis de 2008, ya que dijiste eso, ¿te costó mucho económicamente hacerlo de la editorial o no tanto? Al principio, digo. Sí, bastante, bastante. Es una de las cosas que no aprendes en el posgrado de edición ni en la experiencia laboral, es que no todos los editores independientes que dicen serlo son tan independientes como resultan. Es decir, suele ser gente, el perfil
gente de familia con bastante dinero, entonces eso quieres que no te facilita las cosas. Esos primeros errores del principio, puedes tropezar más, equivocarte más, tal. Nosotros íbamos con la gasolina muy justa, porque no somos de familia millonaria, y entonces, pues bueno, sí que fue poner toda la pasta que teníamos en el proyecto y apretar mucho el culo para que saliera bien la cosa y para que pudiéramos empezar a ganar el primer dinero antes de que se nos agotase toda esa gasolina previa. Y cumplimos casi al milímetro las previsiones que habíamos hecho, de modo que después de invertir todo el dinero que teníamos, comenzamos a ganarlo casi al tiempo que necesitábamos. Preguntar si alguna vez habéis tenido algún tipo de limitación a la hora de publicar un libro y si en una editorial, siguiendo ese rollo de la ética que debe de llevar una editorial, ¿qué es más importante? Si reivindicar algo a través de los libros, porque los libros conciencian mucho, ¿Sí? o una editorial debe mantenerse al margen y mantener su neutralidad y apartarse de sesgos políticos o de cualquier tipo. Por supuesto, cada uno con su trabajo, con su proyecto, con tal, hace lo que considera, ¿no? Una editorial, esa pregunta puede tener 1000 respuestas. Cada editor te daría su propia respuesta. Nosotros, en Hoja de Lata, hacemos algo que todos los expertos, todos los manuales, todo, te dicen que no hagas, que es publicar solo los libros que te gustan. Te dicen, no publiques solo los libros que te gustan, sino intenta publicar también libros que puedan tener mucha salida, porque esos te rinden más económicamente y te permiten publicar esos libros menos comerciales, pero que son los que te gustan. Bueno, pues nosotros no sabríamos defender los libros que no nos apasionan y solo publicamos cosas que nos apasionan, sin ser suicidas, sabiendo que un libro va a vender muy pocos ejemplares y que vamos a perder muchísimo dinero, no lo podemos hacer, por mucho que nos encante, de modo que te diría que que nuestra editorial sí publica solo cosas que cree que puede aportar a la sociedad, defiende cosas socialmente positivas, con todo lo que eso puede implicar, y huimos de la tibieza y de la neutralidad y del no posicionamiento. En esta vida vivir es posicionarse, todo lo personal es político de siempre. En cuanto a las limitaciones, me preguntas en el más amplio sentido, desde censura hasta presiones, hasta esto no lo hacemos y demás. No hemos tenido censura. Y no sabemos, bueno, sí existen casos, obviamente, casos muy conocidos de conflicto de lo que se publica, como por ejemplo Fariña de Nacho Carretero, pero no creemos tampoco que en esta sociedad existan muchos condicionantes más allá del económico, del comercial y de... No, estoy pensando, es una pregunta que merece una reflexión mayor, me la pienso y luego te la contesto, pero en nuestro caso por lo menos no, nunca nos hemos tenido que limitar. Y por último me gustaría preguntarte qué características tendría que tener una editorial para ser una buena editorial. Hay 1.000.000 de tipos de editoriales y cada una podría ser buena en su campo. Te cambio la pregunta, te digo qué características debería tener un buen editor, editora, para ser un buen editor o editora. Pues debería ser una persona con mucha curiosidad por la vida, que le apetezca descubrir un montón de cosas nuevas y que se involucre, sumerja en cada uno de los temas que quiera tratar y que esté dispuesta a escuchar a todo lo que ocurre a su alrededor. Mismamente por interés comercial, porque te interesa saber qué tipo de libros pueden tener éxito en tu sociedad o qué tipo de libros pueden aportar algo a tu sociedad. La editorial, pues, por regla general te diría, trate lo que trate, aborde lo que aborde, que se vuelque y se esmere y trate de hacerlo, si no ser la mejor editorial de libros de cocina, sí esforzarte para hacer una gran editorial de libros de cocina, por ejemplo. Vale, pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Gracias por vuestro tiempo. Y le grabamos fuera. Venga, sí, por mí sin problema. Porque es verdad que nos echa.
Si nos echan, plegamos y... Venga. Hola. Me llevo el... Hola. De ilusión.